Bueno, y como todos los martes ya lo tenemos a nuestro analista económico, político, Carlos Mateo Valmelli. Y quiero arrancar, doctor, escúchame bien con estos datos y abrimos un poco también la ecuación en torno a la reforma a la caja fiscal que necesitamos seguir abordando el tema. El Ministerio de Economía, hablando de datos concretos, oficiales, informó que en enero del 2026, ahora nada más, la caja fiscal registró un déficit del 39%. Y estamos hablando con ingresos de 305.259 millones. Y egresos, lo que salió, 500.000 millones, lo que representa un faltante de 194.000 millones y unos 30 millones de dólares. ¿Qué es lo que nos deja esta ecuación, doctor? ¿Cuál es el futuro de la caja fiscal con estos números? Bueno, mira, yo creo que los números de alguna manera expresan el dictado, no la dictadura, el dictado, la indicación de la matemática. Y esto no es una cuestión que hay que verla al prisma ideológico. Esto es una cuestión práctica, real, que puede afectar si esto no se soluciona inmediatamente. En primer lugar, ya estamos viendo que aparentemente, Dios quiera que no se dé, se habla de la renuncia del ministro de Economía, el doctor Fernández Valdovinos. Sería para mí un golpe muy bajo al gobierno y al proceso de reforma. Sería como tirar la toalla, no se puede hacer nada con respecto a la caja fiscal. Eso sería el peor de todos los escenarios que nos pueda suceder. Pero la caja fiscal, y hay una coincidencia, una unanimidad en todos los economistas, analistas económicos que he leído en los últimos días, toditos coinciden en que la caja fiscal debe ser reformada. La discrepancia está que para uno es una caja que va a contener el déficit fiscal. En vez de llegar a 900 o a 1.000 millones del 2030, vamos a mantener 300 millones de dólares de déficit que pagamos nosotros. No es que eso cae del cielo, lo paga el contribuyente a través de sus impuestos. Y especialmente, quiero aclarar, los sectores populares más vulnerables, porque los impuestos paraguayos en un 54, de un 53 a un 56% es el IVA, el impuesto al valor agregado. Cuando uno consume algo, uno paga ese impuesto. Por lo tanto, creo que los datos tienden a agravarse, como lo dijimos la semana pasada. Y hay veces que de repente hay que humanizar, identificar, personalizar ciertas crisis. Hace poco, la semana pasada, un niño de 11 años, Tobías es un vendedor, era o es, está desaparecido, el raudal lo arrastró, era un vendedor de empanadas con 11 años. Posiblemente tenía que trabajar no porque le gustaba el trabajo, a los 11 años los niños quieren jugar, los niños no quieren salir a vender empanadas a los 11 años. Quizás porque él sabía que no iba a tener una jubilación de privilegio, o su familia no tiene una jubilación de privilegio. Entonces hay que sentir el dolor y la injusticia social que se está cometiendo en privilegiar a unos cuantos, en privilegiar a una clase política que no se anima a hacer lo que el país necesita. La clase política debe hacer lo que el país necesita, no lo que ellos desean para la satisfacción de sus intereses familiares, personales o grupales. Este es un drama. Este es un drama que explica que un niño a los 11 años tenga que salir a vender de noche porque no va a tener jubilación. En cambio, los que tienen jubilación duran 30 años, 25 años jubilados y aportan la misma cantidad de tiempo. Económicamente hablando, va a ser un golpe terrible para el país si nosotros no corregimos esto. En el 2033, 2034, 2035, el déficit de la caja fiscal va a superar los 9.500 millones de dólares. Esas son proyecciones del Ministerio de Economía, no son cuestiones antojadizas o arbitrarias mías. 9.500 millones de dólares es el equivalente a lo que hoy en día gasta la administración central del gobierno paraguayo. O sea, todo lo que se recaude, salvo que haya un crecimiento exponencial de la economía paraguaya, lo que se recaude se va a tener que pagar el gobierno central y se va a tener que pagar a la caja fiscal. Es posible que la economía paraguaya, el contribuyente paraguayo,
pueda seguir financiando un gobierno central más una caja central deficitaria. Es imposible. Ahora, pero doctor, parece que estamos hablando de realidades paralelas y muy diferentes, porque por un lado la necesidad urgente de tomar una medida de reforma, pero por otro, ya pasó enero, 30 millones abajo, ahora termina febrero, recién se va a tratar el tema posiblemente en marzo. Parece que quienes tienen la lapicera para cambiar la realidad manejan ritmos diferentes. Por supuesto, ellos son también los que se van a beneficiar con una jubilación. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto se aborde lo antes posible y tenga el menor impacto a corto plazo? Bueno, mira, ayer leía una declaración del presidente Santiago Peña. Él decía que no quería ser un presidente más. La reforma de la caja fiscal, quien la haga, va a tener un lugar en la historia paraguaya, en la historia, especialmente de la reforma del sector público. No es lo único que tenemos que hacer, porque también tenemos nuestros problemas en IPS. No nos olvidemos que tenemos 73.000 jubilados, tenemos menos del 10%, 10, 15, 11% de la población paraguaya que tiene jubilación. El 90% de la población, 80 y tantos por ciento, no tenemos ninguna jubilación. Entonces, la clase política, si piensa en el país, y el presidente Peña, si quiere ser un estadista, el estadista no gobierna y no está determinado por las coyunturas. El estadista gobierna para las próximas generaciones. Y este es un problema que nosotros vamos a hacer que hereden nuestros hijos, pero no en un plazo de 30 años. Estamos hablando que geométricamente crece el déficit de la caja fiscal. Posiblemente en el 2028, cuando termine el mandato del presidente Peña, estaremos en 700, 800 millones de déficit de la caja fiscal, que el contribuyente paraguayo, el que no tiene remedios en los hospitales, en los centros de salud, el que no tiene educación, o el que tiene que tener un hijo y enviarlo a la calle de 11 años a vender empanadas a la noche, como era Tobías. Entonces esa es la gente que está pagando el déficit de la caja fiscal. Se paga, no es que es gratis, nada es gratis en economía. Claro, acá también, yo creo que en cierta manera esto también pone el peligro la inmediatez del grado de inversión. Ojo con eso. Y creo que más o menos por ahí va también la decisión del ministro de Economía de dar un paso al costado, porque todo lo que se logró puede caer. Bueno, mira, no solamente acá nosotros tenemos un panorama dicotómico, contradictorio. Por un lado tenemos un sector privado que crece. El sector privado de la economía paraguaya crece y no necesita el tutelaje del Estado. ¿Qué es lo que arrastra el sector privado paraguayo o el sistema económico paraguayo? El carruaje, el peso del déficit público. El déficit público no es 1,9 como se dijo. Tenemos que consolidar toda la deuda pública. Consolidar toda la deuda pública incluye lo que se le debe a Venezuela por el crédito blando que se consiguió aquella vez para el combustible. Incluye lo que se le debe a los proveedores del Estado y con eso estamos llegando a 4%. Ese es el déficit real público. ¿Y cómo vamos a pagar con esta presión tributaria? 10, 10, 10. Es imposible. Es cuestión de sumar y restar. Las cosas así no funcionan. No he escuchado una sola defensa que diga posterguemos la reforma de la caja fiscal. Al contrario, al unísono, la postergación de la reforma de la caja fiscal va a ser mucho más cara, mucho más onerosa en un futuro inmediato. No estoy hablando de 10 años, estoy hablando del 2028, cuando el señor Santiago Peña termine su mandato. Queremos todos los paraguayos que, como Peña tuvo el coraje de presentar este proyecto de ley, que también tenga el coraje de mantenerlo y de mantenerlo a su ministro de Economía, porque esta reforma no espera postergación. Excelente, doctor, como siempre es un gustazo escucharlo. No se pierdan más, porque ahora, en Mirando Lejos, a las 21 por C9N, precisamente presumo van a hablar de ese tema. Lo veo como invitado a Manuel Ferreira, un gran economista, muy conocedor, y a otro economista también, pero bueno, en su rol de precandidato a la Intendencia de Asunción, quien es el doctor Arnaldo Samaniego. Va a estar muy interesante esta charla, arranca a las 21 por C9N. Doctor Carlos Mateo, hasta dentro de una semana. Muchas gracias.